Hoy nos encontramos en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida. Vamos a recorrer uno de los tantos famosos outlets que existen. Veremos qué productos uno puede comprar, a qué precios, qué cosas entretenidas hay y por qué les gusta tanto a los turistas que lo visitan. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en un outlet aquí en Orlando, en la zona de la iDrive. Así que vamos a recorrerlo para ver qué podemos ver y qué cosas nos muestran. Zapatillas de todos los colores. ¿Tiene los precios? A ver. Esta Converse, por ejemplo. $84,95. Adidas por acá. Patinetas para todos los gustos. Está bueno esto para que cada uno personalice y arma su propia patineta, su skate. Ahí puede elegir la tabla, acá puede elegir los ejes, las ruedas, o podés personalizar. Vos decís cuál es la que querés y te la armas. Aquí hay ropa de todo tamaño, color, precio. Yo en realidad no puedo decir si es barato o no, porque no sé bien contra qué compararlo. Porque eso depende de la calidad de la ropa, de la marca, del material. Entonces, por ahí puede parecer barato y capaz que no, o puede parecer caro y capaz que no. Lo que sí, por ejemplo, me gustó este tejido. Miren qué lindo. Mirá. Acá está la combinación más americana imposible. Mickey con los 250 años de la libertad de Estados Unidos. Mira esta dulzura. Camisita chiquitita con Mickey. Más ropa tejida. Qué linda. 30% off. Esto es porque se cumplen este año, en el 2026, los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Entonces, claro, y si regularmente usan su bandera, imagínate lo que va a hacer ahora este julio. El 4 de julio del 2026. No me quiero imaginar. Acá ya están preparados. No, hay un montón de lugares que ¿Cuánto sale la remerita el precio? Ya he visto varias cosas que tienen, que son todas alegóricas a los 250 años. Tenemos azules, sí, blancas, mirá, negras. Le encontré precios. ¿Sabes cuánto sale? A ver, tira un número. Una remerita de algodón con un decorado acá adelante en un outlet, $10. Le erraste por el 50%. Sale 20. No, sale $5. Está bien. Debe ser para que la gente la compre y celebre. Esta. Vamos a probar. Me la voy a probar. A ver cómo me queda. Dale. ¡Epa! Está bueno. Muy bien. Sí, me gusta. ¿Te vas a cambiar ahora? No, me lo voy a dejar puesta. ¡Ah! ¿Ya? ¿Estrenando? Estrenando, sí. En el video. Estreno en el video. Te la llevo puesta. Esto hay que verlo. A ver, a ver. Esto hay que verlo. Mirá la dulzura de este body que es para un bebé recién nacido porque es de 0 a 3 meses. Ya. Y va a estar celebrando. Él va a estar celebrando los 250. Remeras con marcas conocidas. Y acá, bueno, vestidos. Y para los que les gusta estos personajes. Acá está la parte de oferta, clearance, que le llaman. Y claro, ahora entiendo por qué a la gente le gusta tanto venir a los outlets, sobre todo cuando viene a Estados Unidos, cuando viene a Disney. Siempre la pasada por el outlet es obligatoria. Y bueno, si se encuentran cosas lindas incluso, no es que toda la descarte que quedó. Si uno busca, y hay de todo, porque fíjate que estamos en mayo y hasta pulóveres navideños les han quedado todavía y te los ponen en oferta. Acá, ¿ves? Si te querés en mayo comprar tu pullover navideño para la próxima Navidad, podés.
Y hay variedad y el pasillo sigue hasta allá y hay más por allá también. Ay, miren lo que hay acá, los fanáticos del fútbol. Mundial 2026 de fútbol, pero del verdadero fútbol. Sí. Lo que se llama fútbol en todo el mundo. Y acá, por supuesto, no podía faltar, ¿lo conocen? Hay unas cuantas. Acá, estas son todas iguales, rosaditas. Obviamente está Brasil, pero ¿quién está acá? A ver. El nuevo, el que va a salir campeón de nuevo. ¡Wow! Argentina y Ahí FIFA. estamos. Wow. Las 3 estrellitas no están, ¿no? No, pero ¿Qué es? ¿Un buzo? pero es un buzo. ¿Es algo oficial, no? No, No. oficial no, pero es un buzo con la FIFA World Cup Argentina, el último campeón, y se va a Vamos, venir muchachos. se va a venir la cuarta estrella. Se Sí, va a venir la- obvio. Excelente. Un Day en Universal 39. No puede ser. No puede salir 39 en un día. Algo no estamos entendiendo. Ahí, Flavio, investigando los precios. Claro, este es el tema. Estos son los distintos parques, ¿cierto? Que están acá en Orlando. Entonces a nosotros nos llamó la atención estos precios de $39.99, por ejemplo, para Universal, siendo que si vos querés comprar un boleto para Universal por un día, los mínimos son $130. Este tema es que vos tenés que ir a una charla, es para venderte un tiempo compartido. Si vos vas a la charla de Universal, por ejemplo, es una charla como de unos 90 minutos donde van a tratar de venderte un tiempo compartido para el resort. Entonces pagando $39.99 te dan un día. Claro, ahí está, la entrada del parque. Esto es una tienda que allá dice Pokémon. Y voy a mostrar un poco lo que veo acá, pero puedo llegar a decir un disparate porque no conozco mucho de Pokémon ni de los personajes. Así que voy a tratar de mostrar y de mantenerme callada. ¿Todavía se vende este? Hace años. Este estuvo en mi vida. Todavía está en las jugueterías. Para los fanáticos de Dragon Ball, acá hay del Mundial y estamos tratando de entender si esta es la mascota o hay 3 mascotas. Esa es la esa, Esa es una, pero es acá hay una, 3. claro. ¿Será una por país? Claro, como el mundial está organizado por México, Canadá y Estados Unidos. Ah, entonces es claro. una de Párate. cada- Y México es el tigre. ¿Canadá qué es? Y el otro es Ah, el... es un. Esto, No sé qué. Ay, un alce. qué vergüenza. Un alce, ya. No, un tigre, de la familia de los felinos. Y este es... El águila ay, calva. perdón. El águila calva de Estados Unidos. Claro, eso era. Y acá hay botines de oro. Esto es un sobrecito, adentro tiene algo que seguramente se arma algo así. Y sale $11, 61 jugadores para coleccionar. Ahí está, 61 por 11, eso es lo que necesitas. Si te pudieras comprar los 61 sin repetir. Acá estamos en la entrada principal del outlet, del Orlando International Premium Outlets. Es el que vinimos a visitar. Algo de Ford, veamos qué es.
Acá ofrece que agarres una cerveza desde $6. Vamos a ver aquellos saltitos. Qué ¿Son bonito. eléctricos? ¡Qué No, belleza! ¡Qué bonito! Esto tiene que ser más o menos del año 30, entre 25 y 30, por ahí. La creatividad. Sí. El respaldo de este banco es la tapa trasera de una camioneta Ford. Patio de comidas, a ver qué podemos comer. Five Guys, barro, con, a ver qué hay. Oh, pasta. Mac and cheese, bien americano. Espagueti. ¿Qué tenemos, pa? Pizza de la discordia. La pizza de pepperoni y la pizza de la discordia, la hawaiana. Que es jamón con ananá. Esa que está agarrando es la que está agarrando el muchacho. Se dice la pizza de la discordia porque hay muchos que no les gustan. Claro, mezclar lo dulce con el jamón. Claro. Aquella tiene sausage y pepperoni. Esto, palitos de Y para los pan. italianos es una ofensa total. Sí, ponerle ananá a la pizza. Una ofensa total. Allá hay chicken y bacon. Bacon, Y ranch, pepperoni, la salsa ranch es muy rico. la de queso típica. Queso, Y esta más la- pepperoni. sí, y y ahí- esto, vegetariano. Vegetariana, una que tiene aceituna. ¿Cómo es? Yo que me comería un rollo de espinaca. Pero si me lo como ahora me va a dar sueño, Champiñones, así que queso. cuando terminemos el video. Para los fanáticos de Star Wars, ellos entenderán. Yo no soy una, lamentablemente. ¿Vos, pa? Yo algo conozco de Star Wars, pero para serte sincero, estos en particular no los conozco mucho. Vos conocés el primero Star Sí, Wars. yo ¿Allá soy- por qué año? Año 77, año 70 años. La primera trilogía. Eso lo vamos a borrar del video. Claro. ¿Año 77 dijiste? Sí, año 1977. La primera de Star Wars de New Hope, yo la Viste los primeros, claro. yo la vi en el cine, en mi ciudad natal, por ahí en el año 1977. Y después, como en el año 78, vi El Imperio Contraataca, y después ya en el año 80, El Regreso del Jedi. Las vi originales, en el cine, Y después los volviste a ver cuando resurgieron. cuando de nuevo. resurgieron. Más Mickey. Este es el sable de Darth Maul, el Señor de la Sombra. ¿Conocés a este pa? No, no lo Estamos muy fuera de tono con No lo vi. todas estas No cosas. tengo el gusto. Este sí, Sí, sí. claro, está con distintas ropitas. Acá con otra. Acá estamos en New Balance, que vende zapatillas, como se darán cuenta. Vamos a recorrer un poquito estos modelos que hay por acá. Todas están con la misma oferta. Tenés que comprar una y la segunda te la dejan al 50%. Ah, la segunda. Uf. Ahí debe haber precios más baratos. Y por allá seguramente también. Esto, por ejemplo, dice que te hacen 40% de descuento en las cajas que tengan una etiqueta. Y la caja tendría un precio. Acá, por ejemplo, esta valía 99,99, menos el 40%. Te quedan $60. Verde, claro. Acá esta valía 129. Y ahí tienes que buscar el modelo que te gusta. ¿Por qué son tan lindas las zapatillitas de niñito? Esto tiene descuento. Acá hay otra chiquitita. Otra más. ¡Qué belleza! Son igual que la de los grandes, pero diminutas. Parecen llaveritos. Yo he visto máquinas expendedoras de varias cosas, pero me faltaba esta. Vendedoras de macarrones. ¡Macarones!
Macarons, no sé cómo se dice. No, macarón. No sé, bueno, ese alfajor francés por $13 caen 6, ¿no? Porque no Sí. creo que haya más de 6. O sea, eso, después hay otros. Después la de 9 sale 17 y la aquella es Claro, hay otros precios. 22,95. Una juguetería enorme. Steve de Minecraft. Godzilla, 29,99. Queen, qué simpático, por 79,99. Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor. The Cure, John Bon Jovi. Simpático. Michael Jackson, Britney Spears. Aquí está Leonardo da Vinci, la reina Elizabeth, Ronald Reagan, Charlie Chaplin, hasta George Washington tiene su. Rocky Balboa, Iván Drago y Claver Glam. Esto es Rocky 3, Rocky 4. Entremos a Skechers. Vamos. ¡Ay, qué grande! Veamos, ¿qué hay entretenido? A mí me gusta esta marca. Sí, son muy buenas. Son cómodas. Hay una cantidad tan grande de modelos. A ver, veamos los precios. Esta, por ejemplo, sale $100. O sea, Claro, 99 esta también. Estas son como para salir a la montaña, a trepar, a caminar. Estos así están diseñados para ponértelos directamente. No te lo pones con las manos. Traen esta partecita más dura. Entonces uno lo pone en el piso y se lo calza directamente. No te tenés que agachar No te y tenés que forcejear. agachar. O el calzador. Claro. Ah, mirá la que se quejaba de... ¿Se acuerdan de ese aparatito que era así como una maderita o un metal que te ayudaba? No Sí, sé son- si debe seguir existiendo. Son muy cómodas. Trae el calzador incluido estos. Claro, acá está, ¿ves? Es la formita. Claro, para que no se deforme, pero no molesta. Yo tengo uno que es así, un par que así son cómodos. Y se puede poner bien. Sí, sí, vos lo pones en el piso, pones el pie y se calza directamente, no tenés que agachar. Nada. Estamos tratando de entender qué es Glide Step. Sí. Y por lo que dice, Esto, mirá. el aire que tiene ahí Claro, al si medio. uno ve ahí, Ah, alcanza a ver. sí. Y la forma, porque La mira, forma para que te acompaña al... Entonces, en definitiva es minimizar el esfuerzo en el movimiento de caminar. Bien. Mira, ma, esto los conocías. Es un híbrido entre zapatilla, mocasín y ojota. Más o menos, una cosa así. Pero se ve bueno, cómodo. Claro, porque a ver, no tiene la... ¿Y cuánto sale? Te compras 3 en 1. 62,99. Claro, porque no tiene... Ya, pero deben ser cómodas, son livianitas. Sí, sale bien. Qué gracioso. ¿Y para qué tiene cordón? ¿No? Porque se te va a salir igual por atrás. Qué gracioso. Yo tengo que filmar esto porque es uno más rico que el otro. Y nunca había visto tantos gustos de esta marca. Y acá hay más. ¿Cómo puede ser tanto? Igual no son baratos. Uno solo dice que salen 99 centavos de dólar. Pero bueno, después te venden bolsitas con promoción. ¿Y pa? ¿Y? Está muy tentador. Recién la chica nos dio para probar un chocolatito. Uf.
Son ricos. Yo conocía, pero muy pocos colores, no tanto como hay acá. Esto es Calvin Klein. ¿La conoces? Sí, este sí. ¿Has tenido algo? Yo tuve un pantalón, Sí, pero yo sí, creo sí, que sí, hace sí. como 100 años de eso. Cómo me gustaba. Y nunca más tuve nada. Sí, yo tuve creo que un pantalón, también tuve algunas remeras. Yo lo que recuerdo es que esta marca tiene, o tenía, propagandas como Sí, que hacía hablar, daba que hablar a la gente, ¿no es cierto? Eran Exactamente. como unos avanzados. bueno, de nuevo, ahí, desempolvando Sí, claro. recuerdos. ¿Se acuerdan de En Volver al Futuro? De Marty ¿El McFly, muchachito qué hace? cuando llega a la época a la época de sus papás. En la primera, él era Calvin Klein. Claro, pero él usaba el calzoncillo. Porque Calvin tenía Klein. el calzoncillo de Calvin Klein. Entonces la chica, que era su mamá, le había visto esto y pensó que se llamaba Calvin Klein. No, y ella le llamaba Calvin. Calvin. Ella la llamaba Calvin. Calvin. Ahora me acuerdo. A ver, recorramos. ¿Camisa blanca? Sí, esta me gusta mucho, es muy bonita. Aparte la tela, tiene un buen precio porque acá recién la chica nos explicaba que uno toma la prenda, va a los escáneres y le da un valor. Y a eso se le aplica aún un 20% más de descuento. Así que te queda más o menos casi todos los productos como un Ya, 40 hagamos y el tantos ejercicio. por ciento. ¿Cuánto sale esa camisa? Veamos. Esta que tenemos por ejemplo acá, el precio dice $89. Ya. 62. 62, pero a ese 62 hay que aplicarle a su vez un 20% de descuento. Claro, o sea, como 6,2 más 6,2, 140, sí. Así Va a que quedar queda- 40, casi 50. Claro, un buen precio. Yo recuerdo que teníamos un perfume en casa, una época que lo usábamos todos. Todos lo usábamos Andábamos todos. todos con el mismo olor. Estaba cerca de la puerta de salida. ¿Y Estaba qué salía? En la mesita, estaba en la mesita el teléfono. Cuando había teléfonos. Cuando había teléfono. Y había un frasco. Era un frasco grande, es como de, no sé si 250, 300 ml. Y lo teníamos ahí, entonces salía yo y me ponía el perfume. Salía Bol, perfume. Chorro de perfume. Los chicos salían, también se El mandaban mismo perfume, era unisex. Entonces, Claro, con esa excusa, todos olíamos Era igual. muy lindo, era muy lindo. Para nosotras, por acá, por allá. Claro, este es el elástico que tendría el de la película. Claro, Que pero dicen claro, estos- pero Marty no tenía puesto esto. No, que- ¿dónde estarán? Veamos los calzoncillos, porque estos son para el que no quiere usar calzoncillo en realidad. Hoy en día, viste que... Carteras. Tienen de todo, no me acordaba. Precioso, tejido, calado. 99 el precio de etiqueta, pero pagas menos que eso seguramente. Busquemos palos calzoncillos de Marty. En busca de los calzoncillos de Marty, ¿Esto? Sí. esto sí, Esto sí. claro, pero estos son boxers. Claro, no La sé en esa película no- época que usaría. Claro, eran los otros. Porque esto los- también va cambiando con los años. Está muy agradable acá. La temperatura, el ambiente. Hay gente, pero no tanto. Y ni hablar del ruidito del agua acá atrás, relajante. Sí, la verdad que el lugar es muy lindo, es muy agradable para venir a pasear, estar un rato, uno la pasa bien. Vimos mucho, vimos Sí, un sí. montón, más de lo que les mostramos a ustedes. Bueno, ahora es la hora del mate, así que los vamos a ir dejando y vamos a ir cerrando ya este video. Los esperamos en un próximo video en algún otro lugar, conociendo y compartiéndolo con ustedes. Eso. Bye, chao. Chao.